Hola amiguitos, ¿cómo están? ¡Qué rico! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito del canal. Pues estamos martes, si no me equivoco, déjenme confirmar, martes, segundo día de la semana y pues hoy día hay un nuevo minero cripto. Ya lo había dicho hace unos días porque pues estos mineros son bastante esperados. Si tú amigo o amiga no sabes a qué me estoy refiriendo, pues me refiero al minero de Bitcoin. Recuerda que hay diferentes mineros cripto, yo les llamo categoría 3 porque bueno, eso es una categorías que yo he creado que también es en otro video para pues tener una imagen más rápida, una separación, una diferencia entre estos por diferentes características que estos mineros tienen. Pero en general son mineros que se compran con cripto, ¿ok? Así como puedes ver, este minero se compra con Satoshi directamente, es decir, Bitcoin. El minero de Solana se compra con Solana, TRX con TRX, Matic con Matic, bla 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 bla, ¿ok? Estos mineros, como ya te expliqué antes, y si no pues te lo repito, son mineros que tienen todo roto. Y no me refiero al poto como Peter, sino que en general son mineros que tienen valores bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados. Ya sea que su bonus escala demasiado rápido, ya sea digamos de que su costo de merch es muy barato, ya sea de que de repente el multinivel suele ser útil a diferencia de otros y por ejemplo no son vendibles, ¿ok? Entonces su precio no se va a mandar al tacho en el tema del market. Entonces estos mineros yo realmente los recomiendo para personas intermedias o avanzadas. Una persona avanzada no tiene opción, una persona avanzada tiene que meterle. Qué rico, pero es obviamente una persona intermedia y si tiene o sea, si tiene el capital, puede irse por estos mineros. Y una persona que recién comienza también, siempre y cuando también tenga para ponerle los mini eventos y al menos los más grandes, ¿ok? Por ejemplo, la semana pasada no, el mes pasado hubieron dos mini eventos que realmente no eran buenos. O sea, tú decías, ok, ¿sabes qué? No voy a meter dinero acá. Pero salió el minero de TRX que, pucha, te paró todo el mes porque tenían unas especificaciones muy buenas. Entonces, en este caso, tenemos al de Bitcoin. Antes de que me atore, perdón, estoy sin agua en la garganta. Vamos a poner. El minero es el SatLux, ¿ok? Te voy a enseñar. Este minero es el hermano pequeño del TRX, ¿ok? Una vez después de que pasó este minero, es la segunda vez que sale, el minero de Matic, el minero de Solana, ya tienen ratios más bajos. ¡Ojo! Siguen, o sea, tienen características menores, pero ojo, siguen siendo buenas. Sin embargo, este es el que le sigue al de TRX, ¿ok? Tenemos un 16,92 en un real, 11 en legendario y así sucesivamente. Sus costos de merch son baratos, obviamente. Sus ratios son loquísimos, etc. Ahora, yo por mi parte recomiendo yo por ejemplo tengo un raro, entonces ahora voy a ir por un épico, ¿vale? Lo que yo recomiendo es que siempre tengas uno o dos, puede ser. Si tú ya tienes una cuenta más grande, 12H, 13H, puedes irte por un Unreal, y un legendario y un épico, etc, etc. ¿Por qué? Porque son mineros que realmente van a aportar muchísimo a tu cuenta y por poco RT. Porque sí, hay que tener en cuenta, hacerse un minero legendario en general es muy caro, un Unreal es muy caro, pero acá son valores que pueden estar, o mejor dicho, están al alcance de una persona, sobre todo si es grande, y pues obviamente si los comparas, que haces un minero, o no sé, un real normal promedio de los buenos está a 3.000, 4.000, 5.000 RT. Entonces, hay diferencia, ¿vale? Ahora bien, como siempre, ya lo hemos hecho oficial hace dos forms de mineros. Estos mineros van a tener form, es decir, por cada minero que tú compres vas a tener una oportunidad para un sorteo de 1.000 RLT, ¿vale? Entonces lo único que tú tienes que hacer es agarrar, te compras los mineros, obviamente ese es tu depósito, vas al form, que si no me equivoco lo tengo por aquí, denme un segundito, qué rico. A ver, a ver, a ver. Creo que no le he fijado el form. ¡Oh! No fijé el mensaje del form. ¿Y ahora dónde estará? Aquí está. Casi lo mando a la verge. Ok, súper fácil, ¿vale? En este caso esto va a durar 24 horas. Ojo, el minero va a estar acá 24 horas. O si es que se vende antes. Vamos a hablar también del sold out antes de continuar con el form, ¿vale? Porque es importante. Bitcoin ahorita, como muchos sabrán, está casi ya a punto de romper. Si no me equivoco, el máximo histórico, me dijo Samuel que era 69. Qué rico, buen número. Entonces, está a punto de romper. Obviamente eso hace que haya muchas transacciones y pues obviamente el fee está caro.
Entonces tú dirás, pucha, Piero, quiero comprarme unos 4 o 5 mineros, pero el fee me sale más como, me sale como si comprara 8 mineros. Sí, te entiendo, no te preocupes, hermano. Pero hace tiempo yo les comenté una plataforma que en este caso era Nexo, que te permitía tener un retiro gratis de Bitcoin o Ethereum al mes, ¿vale? Y un par de monedas más. Lo único que tú tienes que hacer es crearte una cuenta y tener el nivel platino. ¿Cómo tienes el nivel platino? Teniendo el 10% de tu capital total en Nexo. Por ejemplo, yo tengo $124 en total en mi cartera, pero en token Nexo tengo como $25. ¿Ok? Entonces, así es simple, ¿vale? Y una vez que tengas el tema de platino, pues tienes una transacción gratis al mes. Ojo, una gratis al mes, mes calendario. Es decir, comienza el primer día y termina el primer día del mes después de estas monedas. En este caso Bitcoin, Ethereum, esta es Strong y esta no sé qué chucha es. Pero igual no la uso. Yo solo la uso para Bitcoin o para Ethereum. Normalmente para Bitcoin, ¿vale? Porque suele haber un descuento o un evento de Bitcoin al mes en Rollcoin. Entonces ya estamos acostumbrados a eso, ¿vale? Ahora, si tú quieres hacer eso, te voy a dejar mi link en la descripción. Pero ojo, no es necesario que pase algún tiempo, lo puedes hacer completamente. Y si quieres ganarte $25, que ya lo han estado haciendo muchísimas personas, tienes que tener $100 durante un mes. Eso es para todas las personas que tengan un capital extra y quieren ganarse $25, pues pueden dejarlo, ¿vale? Agarran, dejan $100. Yo les recomiendo dejar en una stablecoin, o sea, de repente 101, 100 como y tantos en una stablecoin, ¿vale? Y listo, ¿vale? Pasa 30 días y reciben sus $25. Eso es aparte, eso no tiene que ver con platino, no, eso es aparte, ¿ok? Por si acaso te dejo el link en la descripción, ¿vale? Una vez que tú hagas tu retiro gratuito, pues haces esto, compras los mineros y llenas el form. El form, como siempre, estos forms de mineros no tienen cashback. Lo único que tienen es sorteo dependiendo de cada creador. Y pues tienen el depósito el minero de primer depósito. En este caso, acá está tu correo. Esto no se comparte con nadie, así que no te preocupes. En este caso, registras para temas internos de la compañía. Ok, acá pones tu link de perfil. Acá me eliges a mí, ya tú sabes qué rico. Acá pues pones el hash de la transacción, ¿vale? Lo puedes sacar del propio Rollcoin o lo puedes sacar de tu propia wallet en la que mandas. Muchas gracias, Limpollo, por ese rico form. ¡Qué rico! ¿Ok? Y acá pones tu dirección de Bitcoin. Pero ¿por qué me preguntas la dirección? Porque, por ejemplo, cuando tú pones tu hash, acá te has dado cuenta que existen dos otras direcciones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que a veces un hash comparte diferentes transacciones. Entonces, digamos, yo entro a un hash y veo que hay 15, 20 y digo, puche, ¿y cuál será la de esta persona? Entonces con este dato y con este dato yo tengo un dato acá y tengo un dato acá y saco la cantidad, ¿vale? Entonces es cuestiones internas de form. Ya sabes que todos los forms son filtrados manualmente para obviamente comprobar su veracidad, ¿ok? Luego pones cuánto se depositó en BTC, digamos depositado, no sé, para pues 0,0002, no sé, lo que hayas depositado, todo está bien. Y luego pones, como yo les llamo, la prueba del delito. Pones en este caso una foto donde se muestre pues el depósito de Bitcoin y obviamente lo más importante es la fecha, ¿vale? Porque si algunos me ponen con la fecha anterior, pero yo me doy cuenta igual. Y luego cuántos mineros has comprado. De repente, bueno, pones la foto del minero. Lo puedes poner los mineros acá en el inventario, en la sala, puedes ponerlos en la pestaña de Manage, donde te sale Supply 30. No interesa, la cosa es que se vea cuántos mineros tienes. Y por último, cuántos mineros compró. Pero yo me compré por un épico, 8 mineros, ¿listo? Y obviamente esta cantidad de mineros tiene que ir de acuerdo con cuánto has depositado y con la foto. ¿Por qué? Porque de repente has comprado con Bitcoin que has minado tú. Ok, entonces que de repente tenías 2 para comprar tú, pero has depositado para 8. No serían 10, serían 8, ¿vale? Entonces, chicos, eso sería todo. Primero que nada, agradecerles muchas gracias, que soy imbécil. Agradecerles por todo el apoyo, porque gracias a estos forums es que podemos hacer sorteos multitudinarios en el canal. El año entre enero y febrero hemos sorteado, si no me equivoco, 32.000 RLT para todos ustedes, que sé que lo están usando muy bien porque están avanzando y están creciendo muy bien. Así que yo estoy más que contento de poder ayudarles. Agradecer por todo el apoyo, porque gracias a eso puedo dedicarme tiempo completo a crear contenido, y créanme que es algo que disfruto mucho, porque disfruto mucho estar con ustedes. Y pues al final de cuentas, ya saben, si ustedes tienen una buena sala, tienen una buena optimización de sala, ya hay muchas personas que han recuperado su inversión y sé que ustedes también lo van a hacer, ¿vale? Entonces, eso sería todo. Les dejo el form, les dejo lo de Nexo en la descripción y recuerden, 1000 RLT sorteo entre las personas que depositen con el form de BTC. Vale, nos vemos y a comprar el rico minerito. ¡Qué rico! Hasta la vista.
Chao, chao.